La tercera estadio de esto, yo le llamo la expansión de los pueblos semitas, porque en el desierto arábigo, pues hay pueblos palestinos, el hebreo es un dialecto del palestino, y de ahí surge el cristianismo, y el cristianismo ocupa lo que fue primero el imperio romano, el imperio helenístico, pero ahí se para, porque se va a enfrentar a los persas y no va a cruzar una cierta frontera. La Mesopotamia va a ser a veces cristiana con Heraclius, pero en el fondo va a seguir siendo persa y después va a ser por último árabe. Justamente la expansión de los árabes, y digo árabes por su lengua, porque es una cultura filosófica y literaria árabe, va a expandirse y va a llegar hasta Marruecos y va a tomar toda España y va a llegar hasta Poitiers, a 150 kilómetros de París. En el 736 lo va a parar Charles Martel. Y si no fuera por él, yo digo siempre estaría hablando en árabe en este momento. Pero fue rechazado, y entonces el mundo musulmán llegó. Marruecos, lo que es hoy Túnez, lo que es Egipto, lo que es todo Turquía, Medio Oriente, pero lo que es también Afganistán, que los musulmanes ocuparon, pero que era budista, todo el norte de la India, en el Kanato de Delhi, y luego la Indonesia, y por último Mindanao. De tal manera que en 1491 Europa era un pequeño mundo latino-germánico de unos 80 millones de habitantes, completamente separado del gran continente por el muro del mundo musulmán primero, pero también otomano después, la caída de Constantinopla en 1453. Muy importante, porque entonces los griegos parten a Italia y se produce el Renacimiento. El Renacimiento es el efecto de la toma de Constantinopla. Ficino traduce los textos griegos al latín, pero lo hace ciertamente un amanuense mal pagado griego, al cual Ficino le pone la firma en Florencia. Es decir, que el Renacimiento, la cultura griega, es impensable sin la toma de Constantinopla. Y entonces, de todas maneras, tenemos una Europa sitiada, pequeña, periférica, nunca centro, en este momento. Y entonces, la modernidad para mí es justamente la expansión de España y de Portugal, la pequeña España y Portugal. De tal manera que la definición de la modernidad no sería renacimiento, reforma protestante, ilustración, parlamento inglés, que hace una geografía de Italia hacia Inglaterra, sino que la modernidad comienza por ser un renacimiento que parte de España. Y España es el primer país que se abre al Atlántico, centro de la modernidad, y ahora ocupa América, que en vez de estar el extremo oriente, el oriente, va a ser ahora el occidente del occidente, con el Atlántico por centro, y eso es la modernidad. No tengo tiempo, pero esto cambia toda la visión de la filosofía moderna y muchas cosas de las cuales no puedo ni indicar nada. La primera modernidad es española-portuguesa, y nosotros somos constituidos. Mendoza ya es fundada ya en 1570 y tanto, parte de una cultura que viniendo de Chile fue la expansión de esa España, que llegando al Pacífico cruza las montañas y llega aquí en el siglo XVI. Siglo XVI, en el que el norte de Europa todavía no ha entrado al proceso porque no se conecta con el Atlántico, lo hará mucho después. La segunda modernidad es ya la de Ámsterdam, provincia española. Luis Vives, un marrano, es decir, un judío convertido, fue el alcalde de Ámsterdam, y ahí está Descartes, que estudió con los jesuitas españoles, y que está Spinoza, un sefardita de familia española, expulsada de España, y de ahí tiene que pasar a Portugal, y ahí termina en Ámsterdam. Es decir, que los dos grandes primeros filósofos modernos dependen de la cultura española en lo fundamental, aunque se van a abrir después lentamente al fondo de Europa. Después de la caída de Ámsterdam ya es la tercera modernidad temprana, Inglaterra y Francia, hasta que esta Inglaterra pues logra la hegemonía hasta el momento de la revolución industrial. Voy a grandes saltos porque no es mi tema realmente, es solamente marcar un poco el contexto. Con la revolución industrial, ahora sí, el norte de Europa
y ahora el sur de Europa que en el Mediterráneo, se transforma en el centro, ahora sí, del sistema mundo. Y entonces desde Europa empieza a irradiarse hacia Estados Unidos, como las colonias inglesas, antes era América Latina, al fin del siglo XIX va a ser la conquista del África y también lentamente la conquista colonial del Asia. Y entonces desde la revolución industrial tenemos un centro industrial y una periferia mundial. Nosotros seguimos siendo parte de la periferia. Los grandes temas filosóficos van a ser justamente pensar, se puede pensar siendo colonial, cómo fue aquello, y entonces podríamos empezar una historia de América Latina para desde este contexto descubrir nuestro lugar.